Buenas noches, mi tema es logaritmos. El objetivo para esta clase es aplicar las propiedades de los logaritmos para ampliar y reducir expresiones. El término logaritmos viene desde el año de 1814 con el científico John Napier, con el único objetivo de reducir cálculos muy complejos de operaciones con muchas cifras, como son las divisiones, las multiplicaciones, las potenciaciones y radicaciones. Dentro de la vida práctica tenemos que los logaritmos sirven para muchas aplicaciones en la vida cotidiana, como por ejemplo los plazos de evolución de un crédito hipotecario, para medir los grados de intensidad de un terremoto, para medir el grado de acidez de un compuesto químico, también para encontrar las escalas gráficas con amplitud de valores, para las mediciones de sonidos, las escalas musicales y además para los test de psicologías que me permiten medir el coeficiente intelectual en cada estudiante. El concepto de logaritmo tiene que ver muchísimo con lo que es la potenciación, porque lo contrario de la potenciación es los logaritmos. En este caso, vamos a empezar definiendo los términos de los logaritmos. Tenemos la base del logaritmo, el argumento del logaritmo, que es la letra A, y C, que es el logaritmo. Entonces, se llama logaritmo de un número en una base dada al número que debe elevarse la base para obtener dicho número. Por ejemplo, el exponente va a ser el logaritmo. El exponente de una potencia va a ser el logaritmo. Y la potencia va a ser el número o argumento. Vamos a estudiar brevemente, para realizar los respectivos cálculos, las propiedades fundamentales de los logaritmos, que son: número 1, el logaritmo de su base es siempre 1. Cuando todo número elevado a la 1 debe ser siempre la misma base. En este caso, b elevado a la 1 va a ser igual a b. Propiedad 2, el logaritmo de 1 es 0, independiente de la base. ¿Por qué? Porque todo número, toda letra elevado a la 0 siempre va a valer 1. Y por último, el logaritmo común es el de base 10. Quiere decir que si usted no ve un número, una base, un logaritmo, se sobreentiende que es un logaritmo decimal. Dentro de las propiedades fundamentales tenemos también las algebraicas, que son 4. La primera, tenemos el logaritmo de un producto, tenemos el logaritmo de un cociente, de una potencia y también de una raíz. En este caso, el logaritmo de un producto es la suma de ambos términos. En este caso, por ejemplo, tenemos logaritmo de 3x igual a logaritmo de 3 más logaritmo de x. Lo que es el cociente de un logaritmo, en cambio aquí va a ser la resta. Por ejemplo, tenemos logaritmo de x sobre 2 es igual a logaritmo de x menos logaritmo de 2. El logaritmo de una potencia va a ser el exponente de la base, va a pasar como coeficiente. Es la única diferencia. Y se mantiene el logaritmo de b del argumento a. Y por último, el logaritmo de una raíz, el índice de la raíz pasa como denominador y se va a mantener el logaritmo de la misma base, pero del radical, que es a. Dentro del cálculo de los logaritmos tenemos que en la actualidad se utiliza muchísimo la calculadora científica. Por ejemplo, queremos calcular el logaritmo de 9, únicamente cogemos la calculadora y le apretamos aquí el logaritmo de 9 y nos va a salir 0.954. Pero cuando el logaritmo ya no es decimal, sino tiene una base, en este caso de 2, podemos hacer de la siguiente manera. En la calculadora ponemos esta secuencia: el logaritmo de 27 dividido por el logaritmo de 2 y nos va a dar el resultado de 4.74. La otra forma también de calcular es mediante tablas, pero esto ya ha quedado en desuso porque la calculadora científica ha logrado reemplazar muchísimo a lo que son las tablas. Bueno, eso ha sido todo por hoy, la clase. Vamos ahora a empezar con las actividades. En las actividades aquí están las indicaciones que usted las puede ver, que son 4. La primera es de unir con línea, la segunda es de completar una tabla, la tercera también es de completar una tabla y apoyarse con su calculadora, y la última actividad, que es resolver todos los ejercicios mediante su calculadora y también hacerlo mentalmente. Dentro de esos ejercicios que se ha mandado como aplicación,
tenemos una rúbrica que va a evaluar 5 parámetros: aplicación de conceptos, procesos de estrategias, orden y secuencia, conclusión y también lo que es actitud. En el programa Canva, para poder explicar bien las actividades, entonces, por ejemplo, la primera actividad es de unir con línea. Por ejemplo, aquí tenemos 10 a la cuarta. Sabemos que la radicación es raíz cuarta de 10.000 y esto viene también como logaritmo. Así tiene que estar el resto. Calcular, ¿sí?, los logaritmos. En este caso vamos a utilizar la calculadora científica mediante el uso de la tecla log. Entonces, para eso nosotros tenemos que coger acá, por ejemplo, 5 como base, 4 es el exponente, entonces 5 elevado a la cuarta es igual a 5 por 5, 25, 25 por 25 es igual a 625. Entonces todos esos cálculos podemos hacerlos con la calculadora o si no mentalmente. Con eso me despido de la clase.